emocionado mucho porque cuando uno va en el avión, lo que ha cambiado, parte de las cosas que han cambiado para ir a Israel es que la aerolínea, el gobierno, ahora controla el acceso de los aviones. Entonces, antes uno podía tomar un vuelo de Iberia o de Air France, o que también tenía vuelos al aeropuerto de New York. Ahora no. Ahora hicieron convenios, obligaron a las aerolíneas a hacer convenios, de tal manera que si yo voy a ir a Palestina, el vuelo va a ser una escala en Madrid o Barcelona, si voy a Iberia, y me van a cambiar de avión y voy a tener que irme en la aerolínea y de ahí. Los vuelos son de la aerolínea de Israel. Y cuando se hace en el avión, fíjense ustedes, todos son judíos y judías. Y todos están así con un principio fundamental es que nunca comparamos las tragedias, porque una tragedia es una tragedia y no puedes decir cuál es más o cuál es menos. Hay que atemperarse para, son imágenes y testimonios muy duros. Cuidar el sentido del humor, la salud mental es un elemento fundamental. Tuve la oportunidad de hacer una maestría en psicología gestal y un posgrado en enneagrama, y son herramientas útiles para mí para también entenderme un poco y saber cuándo tengo que parar y salirme de eso y hacer otra cosa y luego regresar, ¿no? Más me genera indignación, ¿no? Y esta indignación para mí es más un motor, ¿no? Es un motor, y ver a estos compañeros y compañeras pues son fuente de inspiración, ¿no? Porque si tú miras, los que estamos aquí tenemos privilegios que otros compañeros y compañeras como ellos, o como pueblos indígenas o población vulnerable, pues no tienen. Y no es lo mismo, además, por ejemplo, cuando una persona con recursos tiene un desaparecido o desaparecida, a cuando una persona en pobreza extrema tiene además un desaparecido y una desaparecida. Porque tenemos condiciones, oportunidades de recurrir a otras cosas para que nos ayuden a salir, pero hay gente que no tiene eso. Nosotros, por ejemplo, trabajamos, a mí me tocó recorrer Tamaulipas desde los últimos 2 años de Peña Nieto y todo el sexenio de López Obrador. Bueno, poco más de 40 recorridos en la geografía de Tamaulipas. Y ver a las familias, porque trabajamos mucho el tema de desaparición de personas, y ver lo que pasa en las familias te da una dimensión distinta de la comprensión de la tragedia que implica la desaparición o ejecución de personas. Y en el caso de Palestina, a mí es el pueblo palestino y chapaneco, reconozco que son pueblos que me conecto mucho a ellos. Y en el caso de Palestina, por ejemplo, fuimos con Esperanza, es una comunidad que también tiene el apartheid, y hay una casa, haz de cuenta que esta es la casa, y les pusieron un muro de kilómetros a 2 metros de la pared, y les pusieron otro muro a 2 metros de la pared de allá. Y la historia de la familia es tremenda, ¿no? De los que viven ahí.
el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, ¿no? Y ver a los sionistas ahí como les ponen, porque en esa pared son paredes de rejillas, son muros de rejillas, entonces puedes ver y te pueden ver, y les ponen así bocinas. Esta bocina que tienen aquí está pequeñitita, les ponen bocinotas y les ponen así la música para torturarlos, ¿no? Y cuando va pasando la niña, las hijas de él, tiene una niña de será 6 años, otra de 7, los sionistas de los lados se desnudan, ¿no? Los hombres, ¿no? Y es una situación muy, muy compleja. Y entonces Esperanza, que es todo corazón, pero también es una mujer durísima, durísima. En la narración se quiebra. En la traducción que estaba haciendo, en la entrevista que le estaba haciendo él, ella llora en algún momento y el Señor la voltea a ver, dice: ¿qué estás haciendo? Eso no nos ayuda, ¿no? O sea, pero te da una dimensión de las cosas, ¿no? De un pueblo durísimo también que se ha, decimos acá, endurecido, diría Silvio, mascando carajos, ¿no? Perdón que me tome a Silvio, pero crecimos con él. Pero es así, es eso. Y para mí un punto central es que ellos son y ellas son los protagonistas, no nosotros. Y en la medida que el periodista está buscando el reflector y a ver, voy a meter estos reportajes para ganar el premio de no sé qué, siento que se pierden algunas cosas y que los protagonistas son los que acabamos de ver ahí. Y en el caso de Palestina, pues yo no creo que haya un pueblo que tenga una condición tan difícil como los palestinos y los africanos. Porque, por ejemplo, acá, nosotras y nosotros podemos salir y organizarnos y resistir, y allá no pueden salir. Y además, eso que ustedes ven de Cisjordania, en Cisjordania, quien manda, es decir, en Palestina. Cuando hablo de Cisjordania, estoy hablando de Belén, Belén, la parte que todavía conservan, porque también tienen un muro, ¿no? Estoy hablando de Ben Yala, estoy hablando de Nablus, estoy hablando de Tulkarem, estoy hablando de Jericó. Esa región que es Cisjordania es lo que es Palestina, ¿no? En los otros lugares, pues prácticamente los han desplazado. Y hay poblaciones que antes eran 100% árabes, y ahora hay un 1% de árabes. Está totalmente poblado por población judía. Cuando me preguntaba el Señor ¿y qué se puede hacer? Hay una parte que a mí siempre me ha impresionado mucho, porque cuando uno va en el avión, lo que ha cambiado, parte de las cosas que han cambiado para ir a Israel, es que la aerolínea, el gobierno, ahora controla el acceso de los aviones. Entonces, antes uno podía tomar un vuelo de Iberia o de Air France, o que también tenían vuelos al aeropuerto Ben Gurion, ¿no? Ahora no. Ahora hicieron convenios, obligaron a las aerolíneas a hacer convenios de tal manera que
Si yo voy a ir a Palestina, el vuelo va a ser una escala en Madrid o en Barcelona, si voy a Iberia, y me van a cambiar de avión y voy a tener que irme en la aerolínea israelí. Entonces los vuelos son de la aerolínea israelí. Y cuando se hace en el avión, imagínense que ustedes, todos son judíos, judías, y todos están así con los rizos estos y las mujeres en silencio y los hombres mandan en una totalidad abrumadora. Y las mujeres las ves con 8 hijos en el avión, ¿no? O sea, la lógica de la reproducción es todo un tema para Israel. Se reproducen como conejos. Y no solamente, obviamente, en Israel, en Estados Unidos y en todo país que se pueda, se van a reproducir. Eso lo tienen muy claro. Déjame, si les parece, les voy a pasar este otro video. El presente reportaje le permitirá a usted comprender con una naturaleza más profunda la dimensión de los impactos del apartheid de los muros israelíes contra el pueblo palestino. El presente reportaje lo filmamos en el año 2017 y gracias a unos magos tecnológicos logramos recuperar algunos de los clips del disco duro externo que se había dañado. El reportaje le permitirá a usted comprender con una naturaleza más profunda la dimensión de los impactos del apartheid de los muros israelíes contra el pueblo palestino. También le permitirá descubrir que el genocidio e infanticidio contra el pueblo palestino que sucede en estos momentos en Gaza y en Cisjordania no solo no es la primera vez que sucede, sino que sucede todos los días desde hace décadas. La diferencia es que el genocidio en Gaza está siendo televisado todos los días en redes sociales y usted puede constatar. Pese a todas estas realidades, en el presente reportaje, usted también podrá descubrir la fuerza, la dignidad y la integridad de un pueblo, el palestino, que todos los días enfrenta una lucha a muerte por la vida. Todos se llevaron su llave porque tenían el plan de regresar a su casa. And I will show you one of the original keys. So, we are holding our keys till now. I have my grandfather key till now because I want to return back for my homeland, to my village. Y les voy a enseñar una de esas llaves originales. Yo tengo la llave de mi casa, de la casa de mi abuelo, porque yo quiero regresar a mi casa. Because of that, we did this key as the biggest return key on the world. We call it a return key. Y por eso hicimos esta gran llave, le llamamos la llave de regreso a casa, la más grande mundialmente. To tell the whole world that the Palestinians, even after 60 years of Nakba, we did it on the 60th anniversary of Nakba, even after 60 years of being far away from their homeland, they are fighting, they are dreaming to return back for their homeland. Nosotros construimos esta llave en el aniversario 60 de la Nakba, porque aunque pasaron 60 años, todavía estamos luchando para regresar a nuestras casas. We have a lot of children who were killed in Palestine. It's not just Abdul Rahman. Tenemos muchos niños que fueron asesinados en Palestina, no solamente Abdul. Ven aquí en este muro. The children who were killed during the war in Gaza. Eso no es la lista completa de todos los niños que fueron asesinados en Gaza. They have. Esto es mitad. You can recognize that in Gaza there were a genocide. Se puede reconocer que en Gaza fue un genocidio. You don't have to know Arabic to know that
No tienes que saber árabe para saber que toda la familia aquí fueron asesinados. Bueno, estos pueblos, estas comunidades, en el caso de Belén, por ejemplo, la gente salió a trabajar, como cualquiera de nosotros acá. Se va a trabajar y resulta que se da una orden del gobierno de Israel de tomar ya una parte de Belén. Entonces ponen retenes en muchísimas calles. Hagan de cuenta que aquí nos ponen un retén en toda esta calle así, y así, y así. Y ya no puedes regresar a tu casa. ¿No te quedas? Literal. Sí. Hay que dimensionar eso. Es literal. Ya no puedes regresar a tu casa. Quedó del otro lado. Y después empieza la construcción del muro. El muro mide 9 metros de altura. Tiene 9 metros de altura los muros. Y hay unos miradores donde están los francotiradores, ¿no? La única vez que yo pude entrar a Gaza fue en el año 2002. Es la única vez que pude entrar a Gaza con mucho esfuerzo, con contactos y gente que nos logró meter. Esta gente en Belén, ¿no? En ese 2002, nosotros logramos entrar, íbamos un grupo de 5 o 6 personas. Logramos entrar a través de un contacto y la gente se refugiaba en la iglesia de la Natividad, ¿no? Y había toques de queda todo el día y solo había 2 horas para salir. Esas 2 horas sonaba una sirena y toda la gente salía a comprar lo que pudiera, verduras, carne, y la gente que estaba fuera de Belén, otros árabes palestinos, pues llevándoles a las familias y aventándolas alimentos y todo. De veras surrealista. Me acuerdo en un viaje en Hebrón, era el primer viaje que hacía, y nos hospedaron en casas. Las familias palestinas nos hospedaron en casas. Y pues yo me asignan un cuarto en una familia lindísima. Y pues yo me paro, así en la noche, abro la ventana, todas las ventanas son de madera. No, si se cierran no puedes ver. No hay vidrios, no hacen ventanas de cristal, son de madera. Entonces pues yo abro la ventana, me entraba aire y quería ver, y uno de los hijos, tendría yo creo que unos 14 años el muchacho, llega y se me avienta y me plaquea, no, y me tumba. Yo, pues desconcertado, ¿qué pasaba? Pues lo que pasa es que el gobierno de Israel por temporadas prohíbe abrir las ventanas, y si las abres hay francotirador y te dispara, y no hay autoridad que intervenga ni nada. ¿Qué es la enorme diferencia? Por eso decimos acá no hay maneras de defenderse. Allá es que no tienen armas. No hay armas. Entonces, tienes un ejército extraordinariamente armado, poderosísimo, y tienes un pueblo y unas autoridades que no tienen armas. Pues, ¿cómo enfrentas eso? Déjenme les pongo el ejemplo otro ejemplo del apartheid.
Vamos en un vehículo con un amigo que nos va llevando, Mahmoud, otro chavo maravilloso. Y si eres palestino y vas a ir de Ramallah a Belén, tenemos que dar un recorrido y pasar un retén. Y si eres judío, hay un acceso y llegas en 5 minutos. Y acá haces 2 horas o 1 hora con el tiempo del retén y demás. Esa es una vida cotidiana. Si tienes placas amarillas, que tienes el permiso que te dieron los judíos o eres judío, eres gente VIP. Pasas. Si estamos formados en una caseta, vamos a ir a la Ciudad de México y vamos a pasar la caseta de cobro. Bueno, si eres judío y tienes la placa amarilla, y los palestinos tienen las placas blancas, el judío puede llegar, te pita, les pita y se tienen que quitar, porque él va a pasar primero. Todos se tienen que quitar. Está armado. Hagan de cuenta, cualquier ciudadano judío puede tener arma y puede disparar y nadie puede hacer nada. Esa es la vida cotidiana de los palestinos. ¿Cuáles son los contrastes que podemos ver? Por ejemplo, ¿quiénes de aquí tienen hijas de menores de edad o de 15 años o para abajo? Bueno, pues imagina, o de 16, bueno. Cuando uno va a los pueblos palestinos, pues cuando se van a la escuela, las niñas de 8 años, 10 años, 12 años, 13, 14, y la escuela está a 12 cuadras, se van caminando. Entre todos se protegen. En los pueblos palestinos todos se protegen. Acá yo no dejo a mi hija que camine 12 cuadras porque no sé si va a regresar, ¿no? Se crea una especie de hermandad tan hermosa por los pueblos palestinos que por eso uno conecta, ¿no? Me pasaba cuando trabajé mucho también en el territorio indígena del estado de Chiapas, zona Altos y zona Selva particularmente, cuando estaba en su auge el movimiento zapatista. Como había grupos paramilitares y cuando uno llegaba al retén zapatista y entrabas al territorio zapatista, ya te relajabas porque sabías que estabas cuidado. Lo mismo es en los pueblos así. Ahí estás cuidado. Ahí nadie te va a molestar, no te van a robar nada, nada. A menos que entre el ejército israelí y haga un operativo o cosas así. Esas son parte de las realidades del pueblo palestino que vive desde hace décadas. Cuando sale el tema de Hamás, y hay gente que para ser neutral, bueno, sí, es que Hamás hizo un grupo terrorista y también asesinan, matan, sí. Y en Gaza todos votaron por Hamás y gobernaba Hamás. Y en Cisjordania, Ramallah, Belén, Tulkarem, es la autoridad palestina. Mahmoud Abbas, que acabas el que decía ahorita, Luis Antonio bueno, esa parte es muy importante de entenderla.
Yo no voy a justificar a alguien que hace un ataque y en ese ataque mueren personas inocentes. Nunca vamos a estar de acuerdo con eso. Pero lo que quisiera que por lo menos se entienda, no con que se justifique, pero que por lo menos se explique, ¿no? Déjenme les pongo un ejemplo de una comunidad, un municipio que se llama Aldama, Chiapas, que cómo le pedí a López Obrador que atendieran ese municipio porque los estaban acabando y los disparos eran tremendos ahí. Hicimos 21 reportajes del poblado de Aldama de cómo les disparaban. Y niños, mujeres, hombres asesinados en el estado de Chiapas en el año 2018, 2019, 2020, 2021. Fuimos a la mañanera, lo denunciamos quién sabe cuántas veces. No nos atendieron. Y la gente decía, es que nos están matando. Llegó un momento en que dijeron, no más. Vamos a buscar armas y vamos a defendernos. Porque la otra opción es irnos. ¿Cuál es la decisión correcta ahí? ¿Qué es lo correcto ahí? Pues saber, ¿no? Por eso nosotros decimos, pues no es lo mismo estos influencers o youtuberos o como se les quiera llamar, ¿no? O tiktokeros o los que están en las redes sociales, pues no es lo mismo estar, ¿no? Que estar viviendo lo que está pasando allá. ¿Con quién es nuestro compromiso? Como periodistas, pues con la población vulnerable. Por eso nunca he formado parte de un partido político, nunca he sido ni cerebro-obradorista, ni claudista, ni maoísta, no quedo ni en la penicilina. ¿No? No, es la población vulnerable que está viendo lo que estamos viendo, lo que está pasando, y lo que hacemos es decir, oye, autoridad, atiéndenos. Nadie les está atendiendo. Que puedo simpatizar, yo prefiero más a López Obrador o a Claudia Sheinbaum que a todos los anteriores presidentes, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero cuando veo que hay una incongruencia que implica la vida y la integridad de una persona, no se la paso. No importa quién sea, no se la paso. En el caso de los pueblos palestinos, nadie puede hacer nada. Rusia y China, que serían dos potencias que podrían hacer algo en términos militares reales, jamás se van a meter, porque también están viendo sus propios intereses. No se van a meter. No va a haber ningún gobierno de ningún país, de ninguna potencia, que se va a confrontar contra Estados Unidos y contra Israel. Ahora que estaba en Egipto, porque hicimos una gestión que se me olvidó que les voy a pasar. Y con esto voy cerrando. Estuvimos tramitando un permiso con el gobierno de Egipto para poder entrar a Gaza, llegar a la frontera en Rafah. Es decir, en este mapa que ustedes ven ahí, este es el Mar Muerto, esto es Jordania, lo que está de este lado es Jordania. Aquí es por donde uno entra para llegar a Jericó y entrar a Cisjordania. De Jordania uno entra a Cisjordania, en esta parte de acá. Esto es Gaza.
Aquí termina Gaza y termina Palestina, y ya lo de acá es Egipto. Esto es Egipto. Y aquí está Rafah. Rafah es el poblado fronterizo. Una parte de Rafah está dentro de Gaza y otra parte de Rafah está dentro de Egipto. Toda la ayuda humanitaria entra por ahí. Por este lado está imposible entrar. Simplemente el ejército israelí tiene controlado todo. Esto que ustedes ven aquí, esta franja, es otro muro. También de 9 metros. Que está desde los suros. Este muro. Todo el muro, todo está controlado por el gobierno de Israel, por el ejército israelí. Para poder llegar acá, que poder tener el permiso para poder llegar a Rafah y ver la posibilidad de entrar a Gaza, gestioné el permiso un año. Un año. Cada mes le tenía que escribir a la embajada mexicana en Egipto para que la embajada mexicana hiciera la solicitud al gobierno de Egipto para que nos autorizaran llegar a la frontera con Gaza. Al año finalmente nos dieron el permiso y entramos. Y llegamos a Rafah. No pudimos entrar a Gaza porque el ejército israelí no lo dejó. Estoy hablando de febrero pasado. Estoy hablando de febrero pasado. Marzo pasado. Y estuvimos ahí en Rafah. Ahí, y con esa parte voy a ir cerrando. Entrevistamos al gobernador de esa región del desierto del Sinaí, que es el responsable de toda la operación, de toda la llegada de la ayuda humanitaria, que en ese entonces sí entraba a Gaza. Ahorita tiene meses que no entra ni una aspirina, no entra nada, no entra agua, no entra diésel, no entra gasolina, no entra nada, los tienen así. Este gobernador, y con esta parte cierro, es para llegar al tiempo y al momento actual. El gobierno de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu quieren sacar a los casi 2 millones de palestinos que están en casa y quieren que se vayan a Egipto o a Jordania, o están negociando. Por eso Trump está ahorita allá. Están negociando con los países árabes para que acepten y reciban a todos los palestinos. Estados Unidos paga, así como le paga a Bukele por tener presos 6 millones de dólares anuales, le va a estar pagando a Bukele en El Salvador por llevarse a los migrantes. Bueno, pues así les están ofreciendo a los países árabes todo el dinero para que reciban a los gazatíes. Y Egipto es el único país árabe que hizo una contrapropuesta y la presentó. Este es el gobernador y esta es la propuesta que se hizo para la Franja de Gaza.
El acuerdo son 3 etapas. La primera etapa, después del 7º día, luego la segunda etapa, esos son 77 días en los que Egipto recibe diariamente más o menos 50 entre heridos y enfermos, más 3 personas, porque se le permite a la persona que lo acompañe de 1 a 3 personas. Y el acuerdo está viendo muy bien, porque nosotros pusimos bases para poner los planes. Entonces, sumando la primera. Para reconstruir la entrada del lado de los palestinos. Así nos quedan 77 días. Y entonces, me hace un total de 11.550 personas. Y nosotros sabemos personas. Este acuerdo hicieron Egipto y Qatar bajo el patrocinio de los No hay diferencia. La política americana no cambia. Lo que cambia es el estilo. Yo estuve en los Estados Unidos 2 años. Está bien, les voy a contestar, pero sin emociones. Vamos a contestar a esa pregunta con un análisis lógico. Y por eso es muy importante entender cómo se toman las decisiones en los Estados Unidos de América. No quiere decir que si el presidente de los Estados Unidos dio una idea, eso no la hace decisión. La decisión tiene que discutirla con los funcionarios americanos y luego se pasa para el Congreso. ¿Ven ese trailer que viene por atrás? Bueno, lo que está a la espalda de ese general que es gobernador, era general del ejército egipcio y ahora es gobernador. Lo que está atrás en ese puente es Gaza. Ahí estamos en Rafah. ¿Qué pasa para el Consejo de Seguridad Nacional? Miren, cuando vamos a analizar, vemos que el presidente Trump, cuando estuvo de presidente la última vez, eso fue antes de Biden, la primera decisión que él tenía que pasar era que van a poner una pared entre los Estados Unidos y México para parar la inmigración ilegal. Y cuando esa idea pasó por el Congreso la rechazó. Y ahora que empezó con su nuevo tiempo, empezando desde el 20 de enero, se acabó el asunto con un acuerdo que se hizo del lado mexicano de poner 10,000 soldados de las fuerzas mexicanas para parar la inmigración ilegal. Y eso nos muestra que la política es una, pero los estilos son diferentes. Me interesa decir algo más porque la declaración de Trump es muy importante. El presidente Trump declaró lo mismo 4 veces. La primera vez dijo: tengo una idea de deportar y emigrar a la gente de Gaza para las tierras egipcias y jordanas, y yo tengo que hacerle una llamada al presidente Sisi. Antes de que hablaran, llegó la decisión del Ministerio del Exterior en un comunicado oficial rechazando la idea. Y salió el presidente Sisi diciéndole a todo el mundo que nosotros no seremos parte de esta injusticia.
El ministro de Exterior egipcio tuvo un encuentro con el ministro de Exterior de los Estados Unidos. Esos trailers son los que entran, dejan la ayuda humanitaria, los dejan entrar unos cuantos metros, descargan e inmediatamente tienen que salir. Eso era antes, ahorita ya no entra nada. En Washington, normalmente cuando se encuentran tal personas con tales títulos, siempre se hace una conferencia de prensa, pero no se hizo la prensa, y eso en el idioma político quiere decir que los dos que se encontraron no estaban de acuerdo con la inmigración. Mire, nosotros antes de la tregua teníamos mucho miedo de que el acuerdo pare y no continúe, pero lo que nos da un poco de esperanza es que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo que dijo fue: yo estoy tratando de prolongar la primera etapa del acuerdo, y eso. Voy a parar ahí el video de Trump y de Netanyahu de sacar a los gazatíes. La propuesta de Egipto fue otra y está en 5 etapas. Perdón, en 3 etapas. Entonces, es la propuesta de reconstrucción de Gaza presentada por Egipto, conocida como el Plan Árabe, es una iniciativa integral respaldada por la Liga de Países Árabes, la Liga de Países Africanos, Naciones Unidas y la gran mayoría de los países de la Unión Europea. El objetivo es restaurar Gaza en un plazo de 5 años con una y mejora de conectividad con Cisjordania. Y luego los acuerdos políticos, aspectos políticos y de gobernanza. El plan implica que propone la formación de un comité administrativo compuesto por tecnócratas palestinos, excluyendo a Hamás de la gestión de reconstrucción. Se contempla el despliegue de fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz en Gaza y Cisjordania, y la propuesta busca mantener la conexión entre Gaza y Cisjordania bajo una sola autoridad palestina en línea con la solución de 2 estados. Es decir, la autoridad de Hamás quedaría fuera y todo quedaría bajo el control de la autoridad palestina. Ahí ustedes están viendo a su izquierda precisamente a Mahmoud Abbas, el líder de la autoridad palestina, y el presidente de Egipto. ¿Cuáles son las reacciones internacionales? La propuesta es apoyada por la Liga Árabe, la Liga Africana, la ONU, países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, y rechazo, para no perder la costumbre, Israel y Estados Unidos. Manifiestan escepticismo, argumentando que el plan no aborda adecuadamente las preocupaciones de seguridad y la presencia de Hamás en la región. Uno de los planteamientos que ha hecho el gobierno de Egipto es que le dice a Estados Unidos y a Netanyahu de Israel: entonces tú quieres que los palestinos se vengan acá, ¿y dónde los vamos a poner? Pues en el desierto del Sinaí. Ah, y tú vas a pagar todo. Sí, nosotros pagamos todo. Y tú dices: no queremos que jamás esté acá. ¿Qué crees que va a pasar con los palestinos que estén aquí, pegados a Gaza? Pues no van a parar, porque la rebeldía y la resistencia del pueblo palestino es infinita. Y ¿recuerdan esa frase que decimos acá, tanto de patria o muerte?
pues es literal allá. Ya les quitaron prácticamente casi toda su tierra, pues los quieren sacar de ahí. Visitamos 3 campamentos de refugiados en Jordania. Recuerden que Jordania está pegado por Cisjordania con Palestina. Los 3 campos de refugiados que están en Jordania, pues parecen más bien campos de segregación racial. La condición que tienen no es humana. Pues la gente tiene que rascarse por sus propias uñas para sobrevivir. Y cierro con este comentario. No sé si ustedes han escuchado en estos últimos 2 días que Donald Trump está en Estados Unidos, que fue a Arabia Saudita y que fue a Qatar. Y Qatar, el príncipe, le está regalando a Donald Trump un avión presidencial, así como el que tenía aquí Peña Nieto y Felipe Calderón, no como el que teníamos acá, un avión de regalo. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque cuando les pongo a ustedes estos personajes, es decir, la autoridad palestina, pues el pueblo palestino está cabreadísimo con la autoridad palestina, porque dice que son unos verdaderos lambiscones y que no han enfrentado a Israel como tendrían que haberlo enfrentado. Por eso la gente se fue con Hamas. La situación es complejísima porque los palestinos no confían en Qatar, no confían en Arabia Saudita, aunque avalaron la propuesta de Egipto. Hay toda una historia ahí atrás. Desde mi punto de vista, todos deberíamos estar apoyando esta propuesta. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque es la única otra alternativa. No hay otra más que la de Trump y Netanyahu. Y es literal, o se salen o los van a matar a todos. Los van a acabar. Por eso digo, ¿es la mejor opción? No necesariamente es la mejor opción, pero por lo menos es una isla a dónde ir, porque cuando hay una batalla política, no tengo idea si va a suceder, pero por lo menos con eso cierro, es lo que les dije al principio, que frente a las adversidades que uno encuentra en las distintas geografías del planeta o de México, pues lo que buscamos es cuál es la alternativa, una propuesta, algo. ¿Es lo mejor? No, pero es algo que permite abrir caminos o brechas. Yo les quiero agradecer y perdón que me extendí muchísimo, pero gracias por toda la paciencia, el tiempo que me regalaron. Disculpe, ¿y cómo podemos apoyar? Yo creo que, por ejemplo, empezar a hacer una comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes aquí, esta es una comunidad que hasta donde uno puede percibir, es como decíamos en Gestalt, como los grupos colchón, ¿no? Donde se conocen, ¿no? Los oí hablar mucho de Pachuca, de el amor al pueblo, a la tierra, a las compañeras y compañeros. Y yo creo que en esa lógica, pues que podamos, ¿no? Como pueblos, como comunidades, como periodistas, como activistas, como académicos, empezar a posicionarse sobre el tema, porque tampoco es que podemos hacer tanto, pero nos parece que mínimamente tenemos que manifestarnos, ¿no? Y a veces cuando uno empieza a convocar, por ejemplo, forzar
al gobernador de esta entidad a que se manifieste, ¿no? No lo va a hacer, que no lo haga, pero entonces va a quedar claro que no lo hace, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos querido planteárselo a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero me tienen vetado ahí, y no me da la palabra. Puedo entrar, pero no me da la palabra. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, pues claro, no voy a estar yendo, porque tengo mucho trabajo y no voy a perder mi tiempo en eso. Si el mensaje es no te doy la palabra, pues es eso. No me voy a pelear con eso. Pues es así y ya, ¿no? Pero sí creo que es obligado de nosotras y nosotros, es un punto de vista, es forzar a nuestras autoridades a que se posicionen y que hagan la denuncia contra el genocidio. Es un genocidio, no es un combate, no es una guerra convencional entre dos ejércitos, no, es un grupillo de guerrilleros ahí. No se compara en nada con la infraestructura de Israel, y menos con Estados Unidos. Por ejemplo, les preguntaba a los egipcios, oigan, ¿y ustedes no son árabes? ¿Por qué no apoyan más al pueblo palestino? Si no estuviera Estados Unidos, ya hubiéramos acabado con Israel. Pero estando Estados Unidos no podemos hacer nada. Como los 70, que fue la guerra. Exacto. Por eso es desde nuestras geografías y desde nuestras posibilidades, pues hay que hacer metástasis de la rebeldía, ¿no? Que la rebeldía se haga metástasis y forzar a nuestras autoridades, universidades, presidentes municipales, gobernadores, a posicionarse, a manifestarse contra el genocidio, ¿no? A López Obrador se lo planteé. Es un genocidio. No es que nos tomaron la embajada de Ecuador, es un genocidio. ¿Cómo no nos vamos a manifestar como país? ¿Y si fuera al revés? ¿Y si el genocidio fuera aquí? ¿Y todos los demás callados? Pues hay una anécdota ahí del ejército israelí. Hay un libro que se escribió, Walking on the Red Line, caminando en la línea roja, y narra ahí la historia de un movimiento de rebeldía que hubo en el ejército israelí, creo que fue en la segunda intifada, porque el mando militar ordenó dispararle a las rodillas de los niños, dejarlos inválidos. Y pues la mayoría lo hizo, pero hubo un grupo de militares que no, que le generó mucho conflicto, pues, ¿no? Y entonces hubo un caso de un militar que el mando le está diciendo, dispárale, y está el niño, dispárale a las rodillas. Y el militar dice, Yesh Gebul, y se da el tiro. Y Yesh Gebul significa hay un límite. Y eso es por lo que vos pensamos, pues que hay un límite, ¿no? No, pues ¿qué implicaciones va a tener para México? Pues seguramente va a tener implicaciones en lo que toca a los acuerdos comerciales en Medio Oriente. Israel es el país con el que más acuerdo comercial tenemos que con cualquier otro país de Medio Oriente. Pero entonces la pregunta es, y es lo que le decía López Obrador, pues ¿cuánto vale un palestino? Ahora, uno
piensas en los contextos políticos, ¿no? Yo pienso en Claudia Sheinbaum, ¿no? Y pues no solamente el mundo padecemos a Donald Trump, México padece a Donald Trump y la presidenta de México padece a Donald Trump. Y si te avientas un tiro con Israel, te lo vas a aventar también con Estados Unidos. ¿Hay la condición política? ¿Puedes aventarte ese tiro o no? Por eso pues son dilemas éticos. Y es hasta dónde sí, hasta dónde no, qué es lo correcto. No sé ahí, ¿no? Porque pues también intento ponerme en los zapatos de la otra o del otro y a ver cómo se mira desde ahí arriba, ¿no? Y a ver qué decisión tomas. No, pues sí me voy a manifestar, es un genocidio. ¿Así? Bueno, pues ahí te va la respuesta. Ahí te van los aranceles. Ahí te van los aranceles, o te cierro el gas, ¿no? O el embajador que nos mandaron. O el embajador que nos mandaron. Cada país, cada gobierno tiene sus medidas y nuestra tarea, creo, es también tratar de medir, ¿no? Y decir, bueno, pues también tengo que ponerme en los zapatos de este y ver. Y a lo mejor lo que les estoy planteando entonces es una contradicción, porque por un lado les estoy diciendo, ¡carajo! Es un genocidio. ¿No estás viendo a los niños despedazados? ¿Cómo no vas a decir nada? Y te pones del otro lado y dices, y ahí tienes a Trump, ¿no? Que le da el 100% de respaldo a Netanyahu. Y a ver qué va a hacer Trump si tú tomas una medida de... Sí. Yo tengo una pregunta. ¿No existe un cierto grado de conciencia alrededor del pueblo israelí de que ellos y su pueblo también fue, ¿cómo decirlo? También vivieron situaciones similares a lo que le están haciendo a los genocidio. No existe un grado de conciencia, un grado de empatía de nuestro pueblo vivió lo mismo. No tenemos por qué hacer esto. Pregunta desde la ignorancia, muy genuina. No. Hay algunos que sí. O sea, Netanyahu está viviendo una rebelión dentro de su país. La gente le dice ya párale. Y están teniendo manifestaciones y hay protestas. Pero le dicen ya párale porque si tú sigues atacando vas a terminar matando a los rehenes israelíes que están todavía dentro de Gaza. Y hay otros que dicen, no, hay un límite. Porque incluso los israelíes vienen aquí, en el Museo de Memoria y Tolerancia, y vienen y construyen todas estas imágenes que quieren venderle al demás pueblo mundial, en los cuales vienen y te dicen, no, es que sufrimos mucho, pero son completamente conscientes de lo que están haciendo. No existe una oposición también por esa parte israelí que te diga, ¿sabes qué? Estás haciendo lo mismo que te hicieron. Sí hay un sector, pero sigue siendo menor que el que quisiéramos, ¿no? O sea, cuando dicen, ¿qué podemos hacer? Si yo fuera de Pachuca, estaría armando un borlote para cambiarle el nombre al Parque 21. De hecho, ya lo hicieron. O sea, eso fue lo que ya no dije, lo que yo fui. Mira. Ya lo hicieron, se manifestaron. De hecho, o sea, para quien quiera apoyar, hay una página, bueno, en Change está la petición, se manifestaron, yo también fui a cubrir pues esa manifestación, porque ya había dicho el gobernador que sí, después que se frenó y se lo dejaron chiquito, ¿no? El nombre de Ben-Gurion. Sí. O sea, porque ya había dicho que sí y después que no, pero desde que lo inauguraron, hubo una manifestación, o sea, y en la manifestación había muy poquitas personas, pero sí lograron entrar al un busto que hay de Ben-Gurion y ahí pusieron unas banderas de Palestina. O sea, incluso estaban ahí los policías que no los dejaban entrar, y la verdad es que pues estas personas eran pocos, pero muy decididos. Entonces se metieron y está en la página de Change, pero sí, o sea,
hay un sector muy grande, o sea, que no está de acuerdo, o sea, porque ni siquiera saben por qué se puso el nombre de Ben Gurion. Digo, entre toda la corrupción que hay en ese parque, la primera fue, pues, nadie sabe por qué le pusieron el nombre, ¿no? Pero sí hay una página de Change, para los que preguntan qué se puede hacer, pues ahí está la página. Y pues, pues, o sea, se manifestaron estas personas, eran pocos, pero pues fueron muy decididos. Sí hay aquí varias personas, activistas, personas de otros municipios, no nada más de Pachuca, que sí se han manifestado y que ese día vinieron a manifestarse, el día de la inauguración. Sí, o sea, sí hay gente aquí que no está de acuerdo con el nombre de Ben Gurion. O sea, por ejemplo, dices, a ver, Morena, oiga, dirigente nacional, ¿está de acuerdo que acá en Pachuca, en el gobierno morenista, haya un parque que se llama Ben Gurion? Pues que nos responda, ¿no? A ver, gobernador de Morena, ¿vas a dejar ese nombre? Y la otra, ¿cuál es la alternativa? Pues una propuesta de otro nombre. ¿Cuál? Que ustedes decidan. Pero, ¿sí me explico? Que pienso que es bueno, importante. de hecho, sí se le preguntó, o sea, yo fui una de las que también le preguntó y otros compañeros, pero primero habían dicho que sí, después ya que no. No sé qué intereses hay. Por tema arquitectónico de Israel. Entonces, terminé de contar el padre de Israel con el padre de Israel. Sí, compañero, levantaba la mano. Sí. Bueno, antes de nada, felicitarte por tu trabajo. He conocido tu trabajo a través también un poco de las mañaneras, en la época de López Obrador y de la página que se me hace uno de los proyectos del periodismo alternativo más sólidos del país. Reconocerte eso y también reconocerte que le pongas nombre de genocidio. Me llama mucho la atención incluso como pues citas qué significa, cuál es el significado de la palabra, porque creo que la aplastante mayoría de los medios, no de México, sino de todo el mundo, como que se le regatea ponerle la etiqueta, como que le tienen miedo a nombrar algo tan fuerte. Porque, pues, como sabemos, la comunidad sionista tiene muchísimo poder en todo el mundo, sobre todo en los medios de comunicación, y siempre hay esa evasión, ¿no? Y es muy refrescante ver un proyecto que lo nombra y lo dice así. Y eso creo que es una de las cosas que hacen falta, ¿no? Creo que es tu grano de arena, ¿no? Para algo que de pronto no se le llama por su nombre, ¿no? O lo abordan, es que es el conflicto entre Israel y Palestina, y ya se queda así como si fuera una cuestión neutral o como si fuera una cuestión, está el conflicto y pues ya quieren saber qué pasa, ¿no? Entonces creo que empezar a llamar las cosas por su nombre es un primer paso, ¿no? Para despertar cierta conciencia, porque bien decías tú, en la actualidad tenemos, puede ser que sea el primer genocidio transmitido a través de redes sociales en la historia de la humanidad. En vivo vemos cómo nos bombardean, cómo están los cuerpos despedazados en las calles, debajo de los edificios, cómo tiran las bombas, y de pronto eso solamente lo puedes ver en redes sociales si le buscas. Pero en los medios de comunicación, digamos, pues los convencionales, en los canales de televisión, en la prensa escrita, incluso en los portales de noticias de los medios más grandes de México y el mundo, no están. O viene muy así como dije hace rato, ¿no? Pues ahí está el conflicto, ¿no? Y hubo tantos muertos, pero falta mucho esta generación de conciencia de lo que está pasando. La mayoría de la gente es verdad que no lo sabe, a pesar de que estás a 2 clics de encontrarlo. Pero, bueno, justo decíamos hace rato, ¿no? De que a veces es difícil, al inicio de la primera charla, es difícil saber en la actualidad qué es ficción y qué no es ficción. Aquí es más bien, parece que se vuelve ficción, es al revés, parece que se vuelve ficción que hay un conflicto, o le damos menos foco, o le damos otro nombre, y hay jamás. Jamás es el pretexto. Pero
pero falta ese contexto siempre, ¿no? De que llevan 77 años de desplazamiento, de despojo, de limpieza étnica, porque jamás es al final de cuentas una consecuencia de esos 77 años, ¿no? De estas décadas de desplazamiento y de limpieza étnica y de genocidio. Entonces, bueno, pues eso, nada más la felicitación. Y como detalle sobre la discusión del parque, bueno, ese parque, más bien, es que el parque ya existe desde hace más de 15 años, ¿no? No sé cuántos 2005, años. según leí. Sí, desde 2005, usted tiene 20 años, y ese nombre lo tiene desde esa época. Y ahora que hablaban, hay un busto, y ahorita que yo había olvidado el detalle, ¿no? Porque pues se nos ha vuelto normal que ese parque se llama así, ¿no? de tanto tiempo, pero junto al busto hay una silueta del territorio, que es el territorio palestino, y en medio está la estrella de Israel, ¿no? Como diciendo, pues esto va a ser mío, ¿no? O sea, es parte de ese colonialismo que de pronto ya no notamos. Este es un esfuerzo pequeñito, lo viste, es un esfuerzo pequeñito, primero, con nada, pero más que con el apoyo del Instituto de Cultura Municipal, hoy tenemos abrir las puertas, nos dio las facilidades y todo lo demás, así como tú, y lo destaco, porque vienes de Ciudad de México, y Ernesto me dijo, porque dije, oye, pues para que vengas, te hospedes, tal. Dice, no, porque estamos en Pachuca, pues, tengo nada, ni un peso, así que doblemente de reconocimiento. Este fue el primer festival de no ficción y precisamente de estas historias que queríamos hablar, de esta calidad de periodistas, de esta calidad de personajes, que además de grandes periodistas, pues van a ser. Muchas gracias, aprendemos. Una vez que por estar aquí, que ojalá no sea la verdad que empiecen a aventarle piedras al parque. A mí se me yo presumo. Muchas gracias. Gracias.